es el psicoanálisis. Y es una pregunta que no solo se hace a alguien que se acerca por primera vez o tiene un primer conocimiento de esa palabra, de esa disciplina, sino también para una psicoanalista que a lo largo de su formación, pues evidentemente va conformando una visión diferente de esta ciencia. Si nos preguntamos qué es el psicoanálisis, en primer lugar podemos decir que es un método que sirve para conocer los procesos psíquicos inconscientes. Es decir, es una teoría científica, la teoría del inconsciente, del que se desprende un método de conocimiento para poder conocer un nuevo objeto que aparece en la ciencia, que es el inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Es a partir de la obra La interpretación de los sueños del científico Sigmund Freud, que en el año 1900 publica, donde se argumenta la existencia de una estructura psíquica que puede explicar todos los fenómenos de la vida psíquica de las personas. Antes había habido otros acercamientos teóricos, intentos, se habían desarrollado métodos terapéuticos de todas las alteraciones psíquicas o mentales o nerviosas, pero habían sido infructuosos. Freud, a través del tratamiento con sus pacientes, va a buscar, a través de esa experiencia clínica, va a buscar los elementos teóricos, los va a producir, que permitan explicar por qué acontecen esas enfermedades mentales, que él ahora va a llamar psíquicas, porque lo psíquico no estaba explicado antes en la ciencia. Ahora nos vamos a ocupar solo de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad humana. Ese va a ser un punto muy interesante en esta nueva teoría y también en la relación que cada uno de nosotros va a tener con el psicoanálisis, con el psicoanalista, con los libros. Porque el concepto de sexualidad, que va a ser un eje central en la teoría del inconsciente, va a exigir de nosotros algo muy importante, que es renunciar a la manera de pensar ese concepto que teníamos anteriormente, a todo lo que relacionábamos con el campo genital, el campo del amor, el campo de la búsqueda del placer, porque aquí va a complejizar ese asunto. A partir del psicoanálisis, el término sexualidad, cuando hablamos del campo psíquico, va a ser una energía, va a ser la energía libidinal, que quiere decir que esa energía psíquica con la cual funciona nuestra mente, nuestros deseos, va a ser una energía que necesita ser proyectada en el exterior para que vuelva a uno mismo. Es decir, que nos va a mostrar la complejidad de nuestro funcionamiento, que requiere de algo que está fuera de nosotros para poder constituirnos como personas, como sujetos. Lo que nos viene a mostrar Freud con esta teoría que tenemos que aprender a conocer es que somos un sujeto dividido, que hasta ese momento de la ciencia conocíamos solo o intentábamos conocer el campo consciente, que proviene de las percepciones, que es aquello que nosotros podemos conocer en nosotros mismos a través de lo que sentimos, de lo que vemos, e incluso haciendo un pequeño trabajo de memoria, uno recupera recuerdos o información sobre lo que uno ha sentido, lo que uno ha pensado. Pero él nos va a explicar que ese campo que ya conocíamos no es el que va a explicar el funcionamiento del aparato, sino que es un pequeño, lo que vemos como en un iceberg, es el campo que observamos, pero la energía y el grosso del funcionamiento psíquico va a acontecer de forma inconsciente, es decir, como ese iceberg que está sumergido bajo el agua y que nuestros sentidos no ven, pero que es el que determina todo el poder de esa materia. Entonces, el método psicoanalítico, que requiere la existencia de un psicoanalista y una persona que esté dispuesta a psicoanalizarse, es decir, que esté dispuesta a hablar, sometiéndose al método psicoanalítico, sometiéndose a confirmar
o a trabajar para la producción del inconsciente, va a determinar que si hacemos un trabajo para conocer los procesos psíquicos, los deseos inconscientes que han sido reprimidos en nosotros, ahí no solo vamos a tratar las patologías nerviosas, y les recuerdo, la ansiedad, la angustia, la fobia, las obsesiones, la hipocondría, la depresión, la locura. Entonces se tratarían estas afecciones, se explicarían los síntomas, se explicarían los procesos de la creación humana y se explicaría la normalidad y también la delincuencia. Es decir, que aquellos elementos que hasta ese momento la ciencia no había podido explicar por qué el ser humano podía llevar a cabo esas diferentes salidas a partir de su constitución como persona, Freud lo va a poder explicar, gracias a ese funcionamiento inconsciente que, gracias a su teoría y su método, vamos a poder conocer. Este pequeño vídeo, en que ya me estoy extendiendo y lo vamos a dejar aquí para que podamos seguir conversando, nos debe servir para entender que no hace falta conocer la teoría del inconsciente para ir al psicoanalista. No hace falta ser un enfermo para ir a psicoanalizarse. Lo único que queremos para poder realizar ese camino, lo único que tenemos que querer es conocer en nosotros esos procesos, es implicarnos en aquello que nos está pasando en la vida, esas percepciones que sentimos, las acciones que llevamos a cabo, las decisiones que tomamos. Si uno quiere de alguna manera conocer cómo es y transformarse, si uno quiere formarse como persona, eso implica también conocer campos que hasta ahora eran desconocidos porque no tenías las herramientas suficientes. Conocer y producir y permitir que esa energía que ha sido reprimida en nosotros esté a nuestra disposición, nos va a ampliar las posibilidades de vivir una vida con más gozo, con más capacidad de trabajo y con más capacidad de amor, que al fin y al cabo son los elementos del bienestar y la felicidad de las personas, pero que no pueden provenir de fuera, que es algo que uno mismo tiene que hacer. Por tanto, siempre nos tenemos que plantear cada uno de nosotros cuál es el momento apropiado, cuándo uno debe ocuparse de seguir adelante por caminos diferentes a los ya transitados. Nos encontramos el próximo día, aquí, en este espacio de YouTube, canal El Trujillo, al que ustedes se pueden suscribir si lo desean. Yo lo deseo. Hasta la próxima. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.